difícil es cumplir los propósitos de Dios. Qué difícil es en verdad para cualquier ministro del Señor cumplir los propósitos o el encargo del Señor. Conozco de muchos hermanos que por un tiempo trabajaban en la obra del Señor, hacían lo que Dios les encargó, manifestaban el poder y la palabra de Dios. Muchos de ellos lo veíamos predicar, otros lo veíamos enseñar, pero hoy en día los vemos lejos de los propósitos de Dios, porque están dedicados a otras cosas. Diga conmigo, otras cosas. Hermanos, muchos de los siervos o siervas que fueron alcanzados por Dios para cumplir ciertos propósitos, hoy en día están abocados a sus intereses personales y han abandonado el propósito de Dios. Esto es terrible, de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Y algo que tenemos que entender, en primer lugar, es que para que alguien abandone el propósito de Dios y vaya en pos de sus propios intereses, es porque no ha podido someter su ego a la voluntad de Dios. ¿Estamos aquí? Solamente cuando alguien no pudo realmente someter su ego a la voluntad de Dios, es que abandona los propósitos del Señor. Porque abandonar un ministerio, abandonar un liderazgo, dejar esos cargos de responsabilidad en la iglesia, tiene que ver con soberbia. Proverbios capítulo 11, versículo 2, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llega la soberbia, diga conmigo soberbia, llega también la deshonra. Cuando llega la soberbia, llega también ¿qué cosa? La deshonra. Gente de Dios que en otro tiempo honraban a Dios en todo aspecto, hoy lo deshonran. Cuando una persona quita los ojos de Dios, quita los ojos de los propósitos de Dios y comienza a mirar sus propios intereses, el corazón comienza a endurecerse de tal manera que comienza a perder el interés en lo que Dios le encargó hacer. Han dejado los propósitos de Dios, han abandonado el encargo de Dios, han dejado de hacer lo que Dios les había encomendado. ¿Por qué? Porque no pudieron someter su ego, no pudieron someter su yo a la voluntad de Dios, y entonces están en pos de sus intereses personales, abandonando aquello para lo cual fueron alcanzados. Y de repente usted no es un siervo de Dios, pero algún día lo será. Y usted tiene que saber esto, que no será fácil. Dios nunca dijo que sería fácil cumplir con los encargos o con el encargo que nos da a cada uno de manera individual. Llegamos a pensar, miren, o llegamos a creer de que más importante somos nosotros y nuestros deseos que los deseos y la voluntad de Dios. Entonces, ¿tiene que ver con soberbia o no? Tiene que ver con soberbia. Solamente un corazón que se niega a sí mismo, un corazón que renuncia a sus propios intereses, está dispuesto a servir a los intereses de Dios. Por eso es que mucha gente en otro tiempo, ¿cómo honraban a Dios? Hermano, y llega un tiempo en que comienzan a deshonrarlo. Ya no le dan lo mejor de su tiempo, ya no le dan lo mejor de su esfuerzo, dejan de comprometerse en la obra. ¿Por qué? Porque ya no es atractiva la obra para ellos. Conozco de muchos hombres y mujeres de Dios, conozco personalmente de gente de Dios que en otro tiempo, hermanos, ¿cómo llevaban el mensaje con poder? ¿Cómo es que enseñaban la Biblia con mucho amor, con mucha entrega, con mucho sacrificio? ¿Cómo es que lo veías predicando en diferentes lugares, incluso en campañas evangélicas? Pero hoy en día están secos, están fríos y han abandonado los propósitos del Señor. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Qué lejos estamos, mire, qué lejos estamos de parecernos a esos hombres de Dios como Isaías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dijo Isaías cuando el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? Señor, heme aquí, envíame a mí. Hoy en día es difícil que encuentres un siervo con esa actitud. Señor, heme aquí, envíame a mí. No importa dónde me envíes, envíame a mí, aquí estoy. Esa era la actitud de Isaías. O siguió muy lejos la actitud del profeta Samuel, ¿se acuerdan? Habla Jehová, que tu siervo escucha. Hoy en día es difícil encontrar líderes cristianos con esa actitud, ¿no? Habla Jehová, que tu siervo está dispuesto.
aquí está tu siervo para hacer tu voluntad. Es difícil en estos tiempos encontrar siervos así. Ni qué decir del apóstol Pablo. Ni qué decir del apóstol Pablo. Señor, cuando tuvo su experiencia personal con Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué difícil es encontrar hombres y mujeres de Dios que tengan esa disposición en el corazón para cumplir los propósitos del Señor. Qué difícil es. Y sin ir muy lejos, ahí está María, la madre de Jesús. ¿Qué dijo María? Cuando los ángeles trajeron la noticia y le dijeron: bienaventurada eres porque fuiste escogida entre todas las mujeres para que el Salvador venga y habite y esté en tu vientre. ¿Qué dijo María? Señor, haz con tu sierva conforme tu palabra. Pero hoy en día ya no hay esa disposición. Hoy en día ya no se ve esa entrega. Hoy en día ya no se ve ese sacrificio. Ya no se conoce ese sacrificio. Pero miren, estos hombres de Dios que he dado como ejemplo nada más, sometieron su ego. Sometieron su ego a Dios. Y esto, cuando alguien somete su ego a Dios, engrandece el nombre del Señor. Dios nunca te va a obligar. Dios siempre espera que tú hagas aquello que te encargó hacer. ¿Estamos aquí? Pero estos hombres como Isaías, Pablo, Samuel o la misma María sometieron su ego a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace un líder espiritual. Y eso es lo que hace un líder cristiano o todo ministro que fue convocado por Dios. Somete su ego a la voluntad del Señor. ¿Cuántos están aquí? Estas personas que he nombrado permitieron que sus vidas glorifiquen a Dios. San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, mire, cuando Dios llama a alguien a un ministerio, cuando Dios llama a alguien con un propósito, Dios no espera que éste abandone el propósito o el ministerio que Dios le dio. Porque dice que debe permanecer en ese propósito, debe permanecer dando frutos, debe obedecer lo que Dios le encargó. En todo tiempo el ministro, el siervo, el líder está llamado a dar frutos. Y esto debe ser permanente. Por eso escucho de hermanos que pastor, ese varón que está ahí es un siervo de Dios. Antes. Ese antes ya no cuenta. Ese antes ya no cuenta. Más bien Dios va a tomar en cuenta ese antes, porque dejó de hacer lo que Dios le encargó hacer. Qué difícil, hermano, y qué terrible debe ser meterse con Dios. Y simplemente abandonar el propósito, abandonar el llamado y ya no ministrar los dones que Dios te dio para su gloria. Te dio el ministerio de pastor para que seas un pastor de iglesia local. De repente Dios te dio el ministerio apóstol para que levantes iglesias en diferentes lugares. O de repente Dios te dio esa capacidad de entender mejor las escrituras para que seas maestro. O quizás el Señor puso en tu corazón esa pasión por las almas perdidas, por aquellas almas que van camino al infierno. ¿Para qué? Para que seas un gran evangelista. O también puede ser que Dios te haya regalado el don de profecía para que exhortes a la iglesia. Hermanos, Dios nos llamó a dar frutos. Y el Señor demanda en su palabra que no abandonemos los propósitos para los cuales Él nos escogió. Porque la Biblia dice, Jesucristo dijo: yo fui quien los escogió a ustedes. Y así como le escogió a sus 12, escoge a todos los siervos hasta el día de hoy para que cumplan no sus propios propósitos, sino los propósitos de aquel que lo llamó. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir, diga conmigo, huir. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
Dios le dio un encargo, Dios lo llamó a cumplir un propósito, pero él hizo todo lo contrario. Y dice que huyó, no huyó de la presencia, porque ¿quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién puede huir? El profeta David decía, si me meto debajo del mar, ahí estás. Si me meto en una cueva, ahí estás. Si subo hasta un monte, ahí estás. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Pero Jonás no estaba huyendo de la presencia de Dios, sino del propósito de Dios. Y él hizo todo lo contrario a lo que Dios le encargó. Mire, cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, y cuando Dios te envía a cumplir un propósito, usted es quien decide. O cumplir el propósito de Dios, o simplemente desobedecer a Dios. Y aquí vemos a Jonás, a este profeta que decidió no ir a Nínive. Acuérdense que Nínive era la capital del imperio asirio, ¿no? De ese imperio pero malvado, perverso, violento. Jonás tenía un resentimiento muy grande con este imperio asirio. Y no, por eso no quiso ir a la capital de Nínive. Yo creo que él vio que esta nación era pagana, era enemiga, era extranjera, y por eso decidió no ir. O él pensó, yo creo que Jonás, la Biblia no dice, pero yo creo que Jonás pensó que esa nación pagana o ese imperio pagano no merecía el perdón. Pero ¿quiénes somos nosotros para decidir por encima de lo que Dios dice? Por eso que cuando Dios nos encarga un propósito, ni usted ni yo estamos en situación de reclamarle a Dios o de discutir con Dios por qué nos ha mandado a tal o cual lugar. Yo me acuerdo cuando Dios me envió aquí y yo aún no sabía que me había llamado para ser un ministro en este lugar, pero yo renegaba con el solo hecho de haber venido a vivir en este lugar. Usted sabe la historia. Pero cuando yo entendí que el propósito de Dios fue enviarme a este lugar, a mi esposa y a mí, para ser ministros o pastores en esta comunidad, entonces dejé de reclamarle a Dios. ¿Por qué? Porque era su propósito. Porque era su propósito. Y siempre los propósitos de Dios deben prevalecer por encima de nuestros intereses. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí estaba Jonás, pensando, esta nación, este pueblo de Nínive o este imperio no merece el perdón de Dios, no merece el perdón divino. Pero eso no lo consideró Dios y lo envió. Es más, yo estoy convencido también de que Jonás se echó para atrás porque los asirios tenían una fama de ser muy agresivos y muy violentos, muy violentos. Pero ¿sabe qué, iglesia? Nada de esto cuenta cuando se trata de cumplir los propósitos del Señor. 1 Pedro 2, 20, 21 dice, pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ningún propósito del Señor será fácil. Ningún propósito del Señor será de alguna manera cómodo. De repente nos va a sacar de nuestra comodidad. De repente va a demandar sacrificio. De repente va a demandar esfuerzo. De repente va a demandar entrega y aún de repente valentía. Porque vamos a tener que enfrentar muchas dificultades. Cuando usted y yo o cualquier ministro del Señor esté cumpliendo o trabajando para los propósitos de Dios y se sienta abatido y se sienta cansado, está temeroso o entren temores en su corazón, dice que echemos un vistazo a las huellas que Jesús nos dejó. ¿Sabe qué? Cuando nosotros echamos un vistazo a las huellas que el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra, llenas de sufrimiento, de dolor, de insultos, de burla, de maltrato y aún de muerte, nuestra situación difícil se convierte en nada comparado con lo que Él sufrió. Ningún llamado de parte de Dios es fácil. Es más, no puede ser fácil. ¿Sabe por qué? Porque el mundo vive en abierta rebeldía con Dios y la gran mayoría se va a meter contra usted. Los pastores tenemos que aguantar y soportar todo tipo de insultos, de maltratos, de burlas, de calumnias y muchas otras cosas más. Inclusive de muerte, persecución y muchas otras cosas más.
solamente por el deseo de cumplir los propósitos de Dios. Jesucristo nunca nos dijo que sería fácil, pero Él nos dice, acuérdense las huellas o las pisadas que yo he dejado en la tierra. Así que cuando te sientas afligido, cuando te sientas que ya no puedes más, no abandones el propósito. Recuerda que Él también sufrió para cumplir los propósitos del Padre. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia revela cómo es que trata Dios con aquellos que evaden sus propósitos. Pero el Señor sabe con quién lo hace. Él sabe, hay gente que viene sellada con el propósito ya. Y cuando va para otro lado, como lo hizo Jonás, Dios trata duramente con ellos. Jonás se fue en dirección contraria a Nínive y se subió a un barco, pagó su pasaje y, según él, estaba huyendo del propósito de Dios. Pero ¿qué sucedió? Versículo 11 dice, como el mar se embravecía, cada vez más le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Mire, ¿qué pasó con Dios? Que Dios desató su ira sobre Jonás, y comenzó la persecución sobre Jonás, y comenzó a mover los mares y a sacudir el barco, y el barco estaba a punto de hundirse. Si usted lee todo el capítulo, usted va a leer ahí que Jonás, mire, escúcheme bien esto, Jonás, mientras el barco se sacudía con las olas, por la ira de Dios, Jonás dormía. ¿Sabe qué revela eso? La indiferencia de un ministro del Señor. Cuando un ministro del Señor o cuando un siervo, un líder, se aparta del propósito de Dios, el corazón se le endurece de tal manera que es indiferente ante las cosas del Señor. Indiferente. Y ahí estaba Jonás, que dormía y dormía mientras la embarcación estaba a punto de hundirse. Pero algo que tenemos que tener claro, iglesia, es que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, un líder, un ministro, abandona el propósito de Dios, esto, mire, escúcheme bien, esto va a repercutir en su entorno, en su familia, en sus hijos, en su hogar, en su matrimonio, ¿sí? En este caso, esto repercutió en todos los tripulantes que eran el entorno en ese momento de Jonás. Dios tuvo que sacudir, mire, Dios tuvo que sacudir la embarcación para que Jonás reaccionara. Dios va a sacudir la vida de todo aquel que decide darle la espalda al Señor y ir en pos de otros intereses, abandonando los intereses de Dios. Y Dios se va a encargar de sacudir para hacer despertar nuevamente ese interés en obedecer al Señor. Si usted vino como Jonás, sellado con un propósito, sellado con un ministerio, sellado con una responsabilidad o con un encargo de parte de Dios, hermano, Dios va a sacudir tu vida si te vas en otra dirección. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar. Mira, esto es tremendo. En el verso 17 dice, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire, Dios no permitió que Jonás muriera. Porque Jonás había venido a este mundo con un destino profético. Y ese destino profético tenía que cumplirse. Y el propósito de Dios para la vida de este siervo tenía que cumplirse. Y él no iba a morir hasta que se cumpliera ese propósito. No, a veces la salud como que un poquito nos mueve, ¿no? Y parece que ya nos estamos yendo ya. Pero no nos vamos a ir hasta que no se cumpla el propósito para el cual fuimos alcanzados. Leer esta historia de Jonás me hizo entender 2 cosas. Primero, que usted puede intentar, si quiere, escapar del propósito de Dios. Usted puede intentar huir del propósito de Dios. Pero lo otro es que Dios lo va a traer de una manera muy dolorosa. Si Dios ya lo selló con ese propósito, con ese ministerio, con ese llamado, Dios se va a encargar de traerlo nuevamente y ponerlo en la senda. Hermano, ¿usted cree que es malo querer escapar? En algún momento nos debilitamos como hombres y mujeres de Dios en un mundo natural y que está inundado de tanta maldad.
muchas veces nos debilitamos, muchas veces estamos débiles o sin fuerzas ante las circunstancias que vivimos diariamente. Y por ahí pasa un pensamiento en la mente que nos dice, o algo en el corazón que nos dice, mejor sería alejarme de Dios. Pero esa es la peor decisión que podemos tomar. ¿Se acuerdan que yo prediqué sobre ovejas y cabras, no? Nosotros somos ovejas y las ovejas estamos hasta el último con Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en la promesa de la vida eterna. Pero las cabras tienen que estarle recordando que las bendiciones son aquí para que se mantenga aquí. Los hombres de Dios, los ministros del Señor, que no abandonan el llamado, que no abandonan el propósito, tienen momentos de debilidad, tienen momentos de flaqueza, tienen momentos en los cuales parece que van a desmayar, y eso es verdad, y hay que entenderlo. Todo ministro pasa por eso. Hay momentos en que sufrimos desgaste. Hay momentos en que somos golpeados. Hay momentos en que somos traicionados. Hay momentos en que somos burlados. Hay momentos en que tenemos carencias de ciertas cosas, como cualquier ser humano. Pero bendito sea el nombre del Señor. Y yo bendigo a todos aquellos siervos y ministros del Señor que no abandonan la carrera. Porque esta carrera no dura 2 años ni 3 años, sino toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí está, Jonás quiso escapar del propósito de Dios, pero no pudo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Hay veces somos tan tercos que hacemos que Dios trate duro con nosotros. Mire, usted puede mirar a la derecha o a la izquierda y comenzar a salirse del camino, pero si usted Dios lo llamó con un propósito, hermano, tarde o temprano usted va a estar parado frente a Él para darle cuentas. Dios sabe. Dios sabe. ¿Por qué cree que preparó ese pez o esa ballena o ese enorme pez para Jonás? Porque iba a hacer que ese pez se lo tragara a Jonás y lo tuviera ahí hasta que Jonás reaccione. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros como siervos de Dios hemos decidido darle la espalda al Señor, pero comienzan a pasar cosas a nuestro alrededor, cosas duras, cosas difíciles, acuérdese de la ballena. Usted en ese momento, usted y yo en ese momento, estamos dentro de la ballena. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Porque ¿qué representa la ballena? ¿Con quién estaba Jonás dentro de la ballena? Solamente él y Dios, pues. Ya no había dónde correr, ya no había para dónde ir, ¿no? Y en ese momento difícil, solamente él y Dios. Y llegó el momento de dar cuenta. Hermano, y Dios es paciente. Dios es paciente. Dios espera que sin tener la necesidad de meterte en circunstancias duras o difíciles, tú reacciones. Pero como no reaccionas, comienza a moverte el barco. Y si sigues sin reaccionar, te prepara la ballena. O sea, un momento muy difícil en tu vida. Un momento muy crítico. Un momento, una circunstancia muy dura o de repente dolorosa. Finalmente, dentro de la ballena o en medio de esa circunstancia difícil, es que nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con Dios y tenemos que darle cuenta por qué es que estamos abandonando su propósito. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué cosa es estar a cuenta? Escúchame bien, mientras tú no le hables al Señor, Él no te va a hablar a ti. Si usted se rebeló contra Dios, si algún ministro abandonó su llamado, si algún líder abandonó su llamado y se rebeló contra Dios, Dios no le va a hablar. Dios va a esperar que sea Él quien le hable. Y dice el Señor: ven y ponte a cuentas conmigo. Y ahí viene el arrepentimiento, ¿no? Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque quité mis ojos de ti y puse mis ojos en otras cosas vanas o inútiles. Señor, perdóname porque abandoné tus intereses y me enfoqué en mis propios intereses. Señor, perdóname porque más importante que tus deseos fueron los míos.
Cuando usted sigue leyendo ahí en Jonás, usted va a encontrar que Jonás dentro de la ballena comienza a pedir misericordia a Dios. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿Por qué tenemos que llegar a sufrir esas consecuencias? ¿Por qué tenemos que ser tratados duramente si podemos ser obedientes a Dios y seguir trabajando y cumpliendo los propósitos para los cuales Él nos llamó? Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Desde dónde? Desde el interior de ese pez enorme. Jonás comenzó a implorar y a rogar y a suplicar misericordia a Dios. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Qué tremendo. Yo me imagino a Jonás metido ahí entre todo el estómago del pez, ¿no? Y Dios ahí al costado, parado Jehová, el Señor, parado al costado y mirándolo con mucha ternura y con mucha tristeza y con mucha pena, ¿no? Esperando que sea Jonás el que se arrepienta. Y dice que estaba angustiado, dice la palabra. Dice que en el vientre del pez estaba angustiado, estaba desesperado, estaba afligido. Pero algo que nos revela la Escritura es que clamó a Dios y Dios lo oyó. Y Dios le dio una nueva oportunidad. Leemos ahí en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 3. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue ¿a dónde? Qué tremendo, ¿no? ¿Sabe que muchas veces somos necios? Y cuando somos tercos y cuando somos necios, Dios va a tratar duramente, hermanos, con nosotros. ¿Y qué pasó con Jonás? Que Dios nuevamente le da la oportunidad y lo envía a Nínive. Y esta vez dice que él obedeció. La vida de todo buen cristiano tiene propósito. Todos aquellos que se están discipulando porque saben que Dios tiene un propósito. Y no tenemos que evadir ese propósito. Y no tenemos que huir de ese propósito. Sino tenemos que cumplir aquello para lo cual fuimos alcanzados. ¿Cuántos dicen amén? Algo en lo cual siempre tenemos que meditar es: ¿para qué nos alcanzó Dios? ¿Cuál es su propósito para nuestra vida? Porque mire, el mundo vive sin propósito y vive su vida como quiere. Los cristianos o nosotros hemos creído al Señor y hemos venido delante de Él para decirle: heme aquí, Señor. Porque la Biblia dice que un cristiano que no dé fruto, la Biblia lo compara con un árbol que si no da fruto será cortado. Entonces el fruto es el resultado de haber cumplido un propósito o de estar cumpliendo los propósitos de Dios. Vamos a leer finalmente Filipenses capítulo 3. Con eso termino. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, diga conmigo, prosigo. Prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo no sé cómo está en su versión, pero esta palabra asir significa alcanzado. ¿Me entiende? Entonces lo voy a leer en esa interpretación que es más correcta. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo. Pregúntate, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te alcanzó? Tu vida y la mía tiene propósito. La vida de toda mujer de Dios y todo hombre de Dios tiene propósito. Muchos ministros han sido llamados a un ministerio porque Dios los selló con ese propósito. Pero Dios espera que no abandonemos. Dios espera que no abandonemos el propósito. Dios espera que alcancemos o nos esforcemos hasta lograr
aquello para lo cual fuimos alcanzados.